Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ya que vamos a comenzar, que sea una hora prácticamente, pero que sea una hora que usted está invirtiendo en usted, porque me gusta explicarlo. La mejor inversión que uno puede obtener no es tanto la inversión que le va a poner dinero, sino el conocimiento que uno va a poder obtener, y esa es la que de verdad no tiene precio y es la mayor inversión que hacemos en nosotros mismos. Así que esa es mi recomendación más grande, es invierta en usted, pero invierta, como quien dice, en algo que usted diga, esta hora me la voy a dedicar a mi mejor inversión, porque esta es la que me va a ayudar a tomar mejores decisiones en todos los aspectos de mi vida. Porque esta clase que vamos a hacer hoy no simplemente habla de lo que es generando lo que son los ahorros y riqueza, pero no simplemente va a hablar de eso, porque va a hablar prácticamente de otras cosas en el cual va a tomar, nos puede beneficiar a todos. Y damos inicio entonces a la clase. Mi nombre es Gloria Flores. Él dijo que tengo 18 años en la industria, pero soy quinceañera todavía. Hasta en agosto voy a cumplir los Sweet 16 de estar en la compañía. Me voltean a ver como quien dice Sweet 16. No, de estar en la compañía, ¿va? Pero afortunadamente desde la primera vez que vi esta información, yo sí tomé la decisión de lo que le estoy diciendo, nada de lo que le pueda decir va a ser información que no lo haya yo aplicado en mi vida y que no considere que es la mejor inversión que uno va a tomar, ¿verdad? Entonces, por eso yo sí le aconsejo que tome la mejor disponibilidad para que lo pueda hacer y pueda prácticamente tomar la ventaja más grande. Ok, el descargo de las responsabilidades, aquí solo amablemente le pedimos a las personas que no tomen fotos, que no graben, solamente por la situación de que, por decir, cuando a veces uno pasa información en las redes o en lo que sea así, a veces las personas simplemente piensan, una información más. No es como tomar una clase, sentarse uno o sentarse con una persona que lo pueda instruir mejor. Esa es la razón más por qué no la ponemos así nomás, sino que le pedimos a la gente que mejor invite a una persona para que pueda tomar ventaja de lo que es las clases de educación financiera que estamos haciendo nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra misión como comunidad prácticamente de educadores financieros? Es ayudar a 30 millones de familias, y esa es la meta que tenemos para el 2030. Y sí, por supuesto que le pedimos la colaboración a todos para que nos ayuden a educar y a empoderar a estas personas para que tengan mejores decisiones en lo que sea sus vidas, pero también contando con las siguientes generaciones que uno hace, ¿verdad? Y sea parte de la campaña que está revolucionando en lo que es la industria financiera. Construya, como decimos, con un sistema que ya no tenemos que venir, como quien dice, a inventarlo o a intentarlo, sino que está muy probado, y eso es lo que le invitamos a las personas. Y sobre todo, con tener en mente de tener lo que es la independencia financiera. Y por supuesto, le damos la bienvenida a todos los que no van entrando reciente, para que si es la primera vez también que tome consideración de ver todas las clases de lunes a viernes a las 7, y al final de la clase el viernes le vamos a dar un certificado donde certifica que usted ya cumplió con todas las clases prácticamente. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en esta clase de hoy? En la primera clase, inicio de semana, es generando ahorros y riqueza. ¿Qué va a aprender usted en este? Va a identificar lo que son las metas. La primera parte, identificar metas. O sea que si usted dice, pero yo no tengo metas, y no vamos a hablar, como decimos, solo financieramente hablando, sino que incluye en lo que es su vida, y por supuesto mentalizarse en lo que es la base financiera. Si antes, por decir, uno no escucha qué es tener una base financiera, cómo podría yo beneficiarme de tener esa consideración, paz mental en tener lo que es mi base financiera, aquí lo vamos a ver, y a través de todas las clases, a través de la semana. La siguiente, entender cuál es la fórmula de la riqueza y cómo se beneficia usted de ella. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces trabajamos hasta 40 años, la mayoría de personas, y a veces no entendemos que hay una fórmula que es algo que nos hubiera llevado a la independencia financiera, y que nunca es tarde también para poder comenzar a hacerlo. El siguiente que vamos a entender es cómo comprender los efectos del tiempo y la inflación en sus activos. Hoy en día, pues vemos cómo ha estado impactando prácticamente lo que es la inflación, y ahí vamos a estar viendo
cómo de verdad nosotros de alguna manera nos podemos preparar, pero también de alguna manera también sacarle algún tipo de ventaja a esta situación. Ahora, aquí por decir, y me encanta lo que es esta clase número 1, porque yo soy mucho de la que son de las preguntas, y a través de la clase, preparación, la clase trae examen también, para que estén todos alertos. El que está aquí, allá atrás tenemos un cafecito, y el que no, pues ahí se toma su, no sé, algo para que lo mantengamos despierto, para que el que conteste el examen, pues se va a llevar su, ¿qué le vamos a dar? Pequeños y empanadas, ¿verdad? Bueno. La primera pregunta, como dice, pensemos un poco. ¿Recuerda su primer trabajo? Sí. ¿A quién me podría decir? Sí. De los que están acá. Sí. 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 Pero dígame qué hacía. Sí. Sí. Yo trabajaba en un freezer, un cooler, Ok. En la siguiente pregunta, ¿recuerdas tu primer cheque? Sí. Ese documental es muy difícil, ¿no? No se nos está... Lleva 200. ¿Recuerdas la vez que alguien te enseñó acerca del valor del dinero? ¿No? ¿Nadie? Yo asombrosamente lo voy a decir así porque dicen, la cultura, sobre todo los latinos, no enseña esto. Yo afortunadamente lo que más recuerdo que mi mamá me enseñó, ¿verdad? Y otro, con todo respeto lo voy a decir, no vengo a predicarles acá, pero la Biblia habla un montón de veces acerca del dinero, ¿verdad? Entonces, yo crecí en ese modo y he escuchado muchas cosas acerca de lo que es el dinero. Entonces, sí he escuchado mucho, afortunadamente, y pues eso también lo que lo lleva y lo prepara a uno para tomar mejores decisiones en el futuro. Ahora, a lo mejor con estas sí se van a familiarizar un poquito o con otras que vienen por allí. Una razón para ahorrar. Por ejemplo, hace una pregunta aquí. ¿Cuáles serían las razones más comunes que las personas ahorran? Escuelas o estudios, vacaciones, viajes, compromisos, bodas, quinceañera, pongámosle ahí, hogar, jubilación. Cuando hablamos de hogar es comprar una casa, ¿verdad? ¿Cuáles son las más comunes que la gente ahorra? Y ve que para la quinceañera nosotros acabamos de venir de una por allá y Dios mío, eso sí que tuvo de tirar la casa, como dicen, por la ventana, ¿no? Y no hablemos de los costos, ¿verdad? Pero, o sea, son los más comunes que normalmente sí hacemos. Como acuérdese, le dije, ¿para qué por decir la gente normalmente está ahorrando? Y aquí ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Trazando lo que son nuestras metas. ¿Vamos a qué? Dice, establecer y reevaluar. O sea, que en otras palabras, el que no tiene la va a establecer y el que ya las tiene la va a reevaluar para ver cómo van sus metas. Reevaluar metas es una parte, como dice, importante de lo que es la estabilidad financiera. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tenemos una meta, un deseo, un anhelo, pero ¿qué pasa con el tiempo? Y si no las volvemos a reevaluar, entonces lo que soñamos, lo que quisimos, como que también se va diluyendo y pasan los años y luego nos dimos cuenta que había pasado y no hicimos mucho, ¿verdad? Si estás ahorrando y construyendo para su futuro, sin metas concretas, es muy probable que dice, que gastes demasiado y que te falte el dinero cuando más lo necesite. Por eso es que la reevaluación tiene que ser, yo soy una de las que dice que todos los meses. ¿Por qué? Porque todos los meses hay entradas y todos los meses hay salidas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ahorita vamos a hablar de ello, ¿verdad? Ahora, ¿cómo trazamos metas? Por ejemplo, hay metas a corto plazo. ¿Cuáles serían las metas a corto plazo? Promedio, un año. ¿Qué sería planear para un corto plazo? Unas vacaciones, la quinceañera, la boda, porque digo yo, después de un año creo que se arrepiente la novia, no el novio, ¿ah? Metas a mediano plazo, ¿cuáles serían? De 1 a 5 años, por ejemplo, comprar o pagarse su carro o algunas deudas que la persona vaya teniendo. Metas de 5 años en adelante, ¿cuáles serían? Pues la educación de los niños, el pago inicial o el down payment, como decimos, para lo que es comprar una casa o un plan para una jubilación. Recuerde, lo del libro está en la página número 6 donde dice Workbook. Vamos a trabajar en la página número 6. Mi error que no les dije de antemano
en qué página íbamos a ir. Entonces, todos los que tienen el libro, por favor ir a la página número 6 para ir escribiendo en el libro y así pues le va a salir más fácil. Todos los espacios que van allí, usted los va a ir llenando prácticamente, ¿verdad? Y allí también puede ir escribiendo las dudas o preguntas que vaya obteniendo a través de lo que es la clase. Ahora, al final del día, ¿qué dice? Al final del día los objetivos, o sea, si no nos preparamos o si no le ponemos una acción, ¿en qué quedaría? A veces, como dice la gente, una fantasía, una ilusión, pero no se va a llegar a completar. ¿Por qué? Porque a todo hay que ponerle lo que es una acción. Y la pregunta más grande que usted se debe de hacer es qué está usted haciendo para lograr lo que son sus objetivos, ¿verdad? Entonces me imagino que ahorita, si yo le diera unos 30 o 20 segundos de pensar cuál es su meta hoy, de un año, de 1 a 5 y de 5 en adelante. Imagino que mentalmente uno ya lo sabe, ¿no? Porque si uno va por diciendo, esto es lo que yo quiero hacer, pues eventualmente usted la va escribiendo rapidito y usted después va a sentarse con una persona para que le ayude a tener lo que es un plan para que usted la pueda lograr. Ahora, hablando aquí de lo que es cómo planear, lo hacemos a través de lo que es una estrategia financiera y allí, por supuesto, en lo que es un trabajo de manual, ahí dice cuáles son sus metas de un año, cuáles son del 1 al 5 y usted la va a escribir y cuál es del 5 en adelante. La otra pregunta que está haciendo, ¿para qué está ahorrando usted? Para la jubilación, educación, gastos médicos, cirugías, carro nuevo, pagar tus tarjetas de crédito, pagar las deudas, la boda, el anillo de compromiso, lo que se quieren comprometer, en una nueva casa, los electrodomésticos, reparaciones, todo, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted tiene que ver, hey, ¿dónde estoy ahorita, hoy por hoy, parado, a dónde quiero ir? Porque yo soy de la que piensa que todo lo podemos, digamos, si lo queremos para bien, todo lo podemos hacer y lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque si armamos un plan, el cual, como nos está diciendo, de 1 a 5, entonces eventualmente usted lo puede lograr. Por ejemplo, si usted me dice, me quiero ir de vacaciones a Hawái, que viene el próximo viaje, que es octubre, yo sí le diría que si hacemos una estrategia, todos los que están escuchando podrían incluso ir a Hawái. Puede ser su primera, segunda o no sé cuánta vez, pero usted podría ir a hacerlo. ¿Cómo? Con una estrategia que lo pueda ayudar a ir preparándose para poder lograrlo. Entonces ahí le da una ayuda, cuáles son sus metas para que usted lo pueda lograr. El siguiente que vamos a ver acá es qué tanto necesito. Cuando hablamos qué tanto necesito, en este es para determinar cuánto necesito ahorrar, dependiendo lo que queremos hacer, para que usted lo pueda usar. Una de las fórmulas que es el 10-20, fórmula 10-20, que está en la página 70 de nuestro libro Rescatando su Futuro, ese le explica prácticamente cómo nosotros tenemos que tener lo que es una protección, pero también cuánto necesitamos para lo que es retirarnos. La otra que le ayuda es el análisis financiero, hacer una estrategia personal, que es la siguiente, pero yo recomiendo también, yo recomiendo hacer una estrategia familiar. Hay una diferencia entre personal y otra familiar. ¿Qué significa familiar? Voy a incluir también a quienes, los que viven en su casa, ¿verdad? No solamente personal, porque a veces la gente por eso a veces logra o se frustra en ciertas ocasiones porque no involucramos a los demás. Entonces, si involucramos a los demás, como que va a ser más fácil lograr lo que usted quiere lograr. La siguiente, la calculadora financiera. ¿Qué nos va a ayudar la calculadora financiera? Pues precisamente para lograr lo que nosotros queremos. Al ratito la vamos a mostrar, así que esté alerta para que pueda agarrar el código y así lo pueda bajar. ¡Wow! Eso está fascinante, ¿no? Todas las banderas de ahí de los países. Solo yo lo vi. Ok. Recuerde, cualquier que sea su estrategia, que dice, utilícela. ¿Por qué? Porque posponer no debe ser parte de una estrategia. En otras palabras, si usted empieza a posponer, entonces no va a lograr lo que usted quiere. Aquí es donde va la calculadora. Si alguien la pudiera poner allí en el chat, estaría fabuloso. Si le hace copia al link y así las demás personas lo pueden obtener, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar aquí? Por ejemplo, si usted dijera, yo me quiero comprar una casa, entonces, ¿qué es lo más normal que a veces uno quiere hacer? Y es ser dueño de una casa. Siempre a veces decimos que es el sueño americano, todo esto, ¿no? Pero siempre decimos también que el sueño americano tiene que ser una casa que usted no debe en ella, simplemente que está pagada. O sea, imagínese que usted, ¿cómo se sentiría usted levantarse
todos los días, no un día, todos los días, pero sentir que el bill más grande, que es la casa, está pagado? ¿Cómo se sentiría? Ahora, ¿cómo se sentiría saber que el plan para su jubilación, los días dorados, como decimos, que ya no tenga usted que estar trabajando o que ya esté como que dice un capital, donde sabe usted que ese capital va a estar, pero que usted va a vivir, como decimos, de las rentas? Así se dice en Venezuela, ¿va? Allá en Honduras también, ¿no? Entonces, imagínese que usted tenga el capital, pero en el capital que usted ya tiene va a vivir solamente de lo que son los intereses. Entonces, aquí le va. ¿En qué nos va a ayudar? Que por decir, si usted dice, yo quiero acumular $1 millón, depende de la edad que usted tiene, por decir aquí, damos la edad de 25 años, ¿cuánto le tocaría ahorrar mensualmente en este caso? ¿Le tocaría cuánto? 286 al mes. Ahora, y si lo ponemos en un ahorro de ¿cuánto? De un 8%. Si fuera ya una persona que dice, no, pues a mí la información me llegó 10 años más tarde, ¿qué pasaría? A los 35. Y si fuera a los 35, ¿cuánto me tocaría ahorrar? 670. Y a veces hay personas que dicen, no, pero es que ya me llegó un poquito más tarde todavía. Entonces yo le digo, no se preocupe, porque solamente que la inversión va a ser un poquitito más grande, ¿verdad? Y si algunos ya se están riendo y dicen, pero a mí todavía me tocó un poquito más grande que el 45. No se preocupe, aquí después al final le vamos a dar una estrategia donde usted puede poner un poquito más de aportación. Decía una señora que ya estaba más mayor de los 60 y decía, es que una inversión cuando ya uno está más grandecito la puede comprar, como dicen, ya no es tiempo, sino que es con dinero, ¿verdad? Entonces, compro el tiempo por decir con dinero. En otra palabra, voy a tener que hacer una inversión un poquito más grande. ¿Por qué? Porque el tiempo ya se me fue. Entonces, tengo que comprar el tiempo poniéndole más dinero todavía. No sé si alguno lo perdió, ¿eh? No se preocupe, si no tiene la pregunta, al final le voy a explicar un poquito mejor. El punto es que entonces, si hay que poner un poquito más para lograr esa meta, no nos vamos a quedar como quien dice con un plan sin acción, simplemente porque creemos que es un poquito más lo que nos toca contribuir, ¿verdad? Ahora, trabaje con alguien en sus metas para que vaya evaluándolo, su situación actual y desarrollar una estrategia para alcanzar y que usted pueda prácticamente lograr todo lo que son sus objetivos, ¿verdad? Yo le puedo decir que una de las cosas a través de lo que es la campaña, y eso es en lo personal, que nosotros sí lo hemos logrado, pero es como dicen, usando un plan en marcha, porque solamente si lo escucha usted como información y le decimos hagas un plan de análisis financiero familiar y todo esto, y usted no lo hace o no planea de los, como decimos, del 1 al 5, del 5 en adelante, pues prácticamente el tiempo cruza y uno no hace mucho. ¿Por qué? Porque los obstáculos van a venir y los obstáculos van a estar usted tenga plan y no tenga plan, prácticamente, ¿verdad? Esos van a pasar, como decimos, querramos o no querramos. En el camino hacia nuestras metas debemos prepararnos para cuando en la vida suceden cosas como que ¿se le daña el carro a las personas? Sí. Ah, que sí. La pérdida de algunas propiedades de sus seres queridos también. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué otra cosa pasa? Sus metas que pueden alejarlo de lo que son sus situaciones financieras también pasan. Por supuesto que sí. Entonces, en eso, ¿qué vamos a hacer? Prepararnos, como dicen, porque, como decimos aquí, ¿te gustaría sentirte seguro financieramente o prefieres pedir ayuda a través de donación? ¿Qué preferiría usted? ¿Pedir ayudas o hacer una estrategia y sentirse, hey, yo planeé o a través de un fondo de emergencia o yo tengo, como que dice, una estrategia en caso que algo pase y no tenga yo que acudir a otro tipo de cosas? Decían los asiáticos, prepárate para los días lluviosos y nunca vas a tener uno. Y hay cosas que son simples, pero es verdad que sí funcionan, ¿verdad? Como dice aquí abajo, ¿no? Lo inesperado siempre va a pasar, pero si uno está preparado, pues eso no nos va a agarrar desprevenidos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros construimos lo que es una base financiera? Y aquí está, como dicen, cierto modo de preguntar, ¿cómo cree usted que debería construirse una base financiera? Y aquí le doy el ejemplo y le voy a dar chance yo que conteste. Una protección, una inversión, manejo de deudas o fondo de emergencia. ¿Cuál cree que sería el pilar más grande, por decir? Aquí tenemos como un cape, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el pilar más grande, más fuerte que debería de ir en esos fundamentos?
Protección. Para los que están por primerita vez. Y los de Zoom. Lo pueden escribir en el chat. Inversión. Protección, ok, protección. Protección, ¿no? Ok. ¿Y cuál cree que sería el segundo? Porque de ahí depende todo. ¿Cuál sería el segundo? ¿Lo están poniendo ahí? Sí. Sería el manejo de deudas, ¿no? Ok. El tercero, un valiente. ¿Fondo de emergencia? Un fondo de emergencia. Ok. Y el cuarto, La inversión. la inversión. Ok. Vamos a ver entonces, ¿verdad? Y nos dice que hacer lo que es una base financiera sólida. Esta va a estar en una clase el miércoles a las 7 p.m. igual, por todo. Es a través de lo que es la protección. Como decimos, tenemos que empezar como los cimientos de una casa, ¿no? Ese tiene que ser la fundamento, la fundación más grande, por caso que algo pase. Entonces a nosotros, como quien dice, esa casa no se va a tambalear, ¿verdad? Ya puede ser el huracán o la lluvia que caiga o lo que caiga, eso no va a pasar, ¿verdad? Y así como empezamos a construir a través de lo que es una protección, ¿cuál es el siguiente que hacemos? Es entender que tengo que eliminar las deudas. Las deudas, como dicen, no se manejan, pero a propósito, no se puede, cuando se habla de compliance en los instrumentos financieros, no se puede hablar de eliminación, sino que se tiene que hablar en inglés manejo de deuda, ¿verdad? Entonces aquí fondo de emergencia, por supuesto, y lo que es la inversión. En este tipo de la clase, por supuesto, de mañana se va a hablar de lo que son las eliminaciones de deuda, y también, por supuesto, hoy y el jueves, y por supuesto el viernes también se va a estar hablando mucho de lo que son los otros dos, para cómo nosotros podemos empezar a hacerlo y cómo hacerlo todavía mejor. Una de las cosas que siempre decimos que la inversión más grande que uno puede hacer no es entender cuánto dinero uno pone, sino también entender la fórmula, cómo funciona para que pueda trabajar para nosotros. Y aquí es donde entendemos cómo funciona lo que es la fórmula del dinero, porque como decimos, así como la base financiera tiene sus modos de trabajarlo, la fórmula del dinero también tiene su fórmula de hacerlo. Ahora, por ejemplo, y a veces cuando yo veo la fórmula del dinero, yo siempre me hago la pregunta en el sentido de que la importancia de sí saberla, sí entenderla, porque una es que la escucho, otra es que la entiendo, otra es que la comprendo, y si la comprendo la logro aplicar para mi persona, ¿verdad? Y le logro compartir para que otros lo puedan hacer también. Y yo siempre me da como cuando yo veo la fórmula del dinero, porque yo digo, ¿cuánta gente en realidad, si supiera esta fórmula del dinero, la aplica? ¿Con cuánta gente de verdad que hubieran millonarios aquí en este país? De hecho, Estados Unidos es el país más millonario que existe en lo que es el mundo, pero desafortunadamente muchas veces desconocemos este tipo de fórmula y a veces por eso no lo aplicamos, ¿verdad? Por eso se lo digo enfrente para que pongamos más atención y ver que esto sí nos puede ayudar, así como ha ayudado a otras personas a ser libremente financieramente hablando, ¿verdad? Y como decimos, que cómo funciona a través del dinero, más tiempo, porque no puedo trabajar solo el dinero sin aplicarle lo que es el tiempo, más intereses o menos intereses, ver cómo están funcionando. Pero por supuesto que, como decimos, hay un asesino silencioso, el cual viene siendo lo que le llamamos inflación. Y por supuesto que hay otro que sí debemos de entender, porque Estados Unidos es un país con todas las oportunidades, pero también tiene, yo le podría decir así, tiene un mega sistema cuando se trata de impuestos. Ahora, ¿por qué le digo mega sistema? Porque sí funciona y funciona muy bien, pero ¿por qué hay gente que dice, ¿por qué los ricos se hacen más ricos? ¿O por qué los ricos pagan menos impuestos? ¿Será porque son de suerte o será porque entienden cómo funciona? Entonces yo digo que es porque entienden, y es lo que nosotros queremos enseñarle a todas las personas para que lo puedan hacer. Y eso, por supuesto, me lleva al resultado de lo que hablamos, que son las riquezas. Como dice la gente, ¿verdad? El dinero no crece en árboles. Y yo digo, dice la gente, porque yo no digo ese, ¿verdad? Porque, y es verdad, no crece en árboles, porque si creciera en árboles yo ya tuviera un montón plantados, o unas hectáreas de eso, ¿ah? No sé cómo le dicen, ¿no?
Entonces, pero no funciona así, debes trabajar por ello. Si deseas generar riquezas, existe una fórmula sobre lo que puedes construirlo. Entonces, vea cómo dice, no crecen los árboles, pero sí tiene una fórmula en lo que lo puedas construir. Entonces, ¿qué significa? Lo único que yo necesito es el terreno de entender cómo funciona la fórmula y aplicar esa fórmula. Que no tengo que tener el terreno comprado ni plantar los árboles, pero sí tengo que entender cómo funciona la fórmula y por supuesto ponerla. Y en este caso, ¿cuál sería el terreno fértil que tuviéramos? ¿Cuál sería? La mente. Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, o sea, a lo que le vamos a poner a ese terreno, dicen que la mente, el cerebro es como un jardín. Después de hoy usted va a decir qué tipo de flores quiere poner ese jardín. Si son bonitas, de colores o qué color las quiere, ¿verdad? Entonces, si es como un jardín, imagínese cómo lo quiere tener usted. Similar funciona acá. Ahora, claro, poniéndole la información que usted quiere obtener. Hablando de dinero, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que son los primeros dos a través de la fórmula del dinero. Y el primero que hablamos fue ¿cuál? Dinero. ¿A la gente le encanta hablar de dinero? Sí. ¿Ah, que sí? Y yo digo, ay, si así como le gustara, así lo pudiéramos aplicar, que bueno fuera, ¿verdad? Ahora, hablando de dinero más tiempo, ¿cómo funciona o cómo significa? Dinero es tiempo. Esto significa que usted debe usar su tiempo ¿para qué? Para negociarlo por dinero. ¿Eso es lo que hacemos cuando trabajamos? ¿Sí? Usted va a trabajar, cambia tiempo y le dan un cheque. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos tiempo por dinero y viceversa, ¿sí o no? Ahora, dinero haciendo dinero. A la gente le gusta el dinero, pero yo digo, ay, si le entendiera un poquito mejor, yo creo que haría un poquito más, ¿verdad? Entonces, esto significa que el dinero acumula, ¿qué dice? Intereses al cabo de cierto periodo de tiempo. O sea, el dinero está trabajando para usted. Y yo siempre cuando escuché la información por la primera vez, los asiáticos a veces decían ¿te imaginas tú durmiendo? O sea, el día tiene 24 horas, ¿no? Se supone que uno debe de dormir, creo, dicen 8 horas, ¿ah? Entonces, te imaginas, dice, tú durmiendo 8 horas, pero el dinero trabajando. Y antes le llevaban a volar la mente a uno y uno decía, y la gente decía, Walmart, ¿cuántas horas está abierto? Y le decían, pero si tú tienes dinero, te conviene que Walmart esté abierto y que la gente esté tomando Coca-Cola y todo eso, ¿no? Pero si no tienes invertido, pues dices tú, no, pues hasta por ahí de los que trabajan en Walmart, ¿no? Pero el punto es que el dinero sí trabaja 24 horas por nosotros. Y ahí es donde dice, haciendo que el dinero trabaje por nosotros. Ahora, aquí vamos a ver dos tipos de personas que existen. La persona que empieza a ahorrar temprano y la persona que empieza a ahorrar más tarde. Dice, el tiempo puede estar a tu favor, nuestro o en nuestra contra, ¿verdad? Tener mucho tiempo es ventajoso, ahí va para los jóvenes, pero incluso con el tiempo de nuestro lado, no utilizándolo puede salirnos, como dice, muy caro. Miremos cómo sucede con el señor A, o sea, el de ahora, y el señor que espera un poquito tiempo. ¿Qué significa? Esta persona empieza a ahorrar $300 al mes teniendo 25 años de edad. Total que contribuye a esta persona son 25,000, lo podemos ver acá abajo, aquí no lo podemos ver, pero las dos salen la misma barrita. Y esta persona, ¿qué significa? Ahorró solamente 300, serían 3.600 por año, serían 25.200 al cabo de lo que son los 7 años y al final, a los 48 años, tiene $128,000. ¿Qué significa eso? Que esta persona, como empezó temprano, sí pudo darse el tiempo de solo hacerlo por un periodo de tiempo, pero después lo dejó trabajar. Ahora tenemos la otra persona que el tipo de persona que dice, yo lo voy a hacer ¿cuándo? Después. Uno se sienta con gente y a veces dice, déjeme pensarlo, y yo me quedo, ¿qué tiene que pensar? A veces hay personas que yo le he dicho que tiene que pensar, para ayudarle yo también. Y entonces nos damos cuenta que hay gente que le gusta esperar para mañana y dice uno, pero si hay que esperar, te va a llevar a dilatarte más tiempo. Ahora, ¿qué significa? Empieza a los 32 años de edad, los mismos $300, 3.600 por año, pero esta persona lo tiene que hacer ¿por cuántos años? 17 años. ¿Cuánto generando? El 8%. ¿Qué significó? Tuvo que ahorrar más tiempo, porque usted me va a decir, ¿qué sería mejor ahorrar? ¿7 años o 17 años?
Va que 7 años. Entonces, esta persona ahorra 17 años, total de contribución son 61.200, pero al final del tiempo, a la edad de 48, ¿cuánto tiene? $131.000. ¿Qué significa? Similar a la otra persona. Y yo le hago esta pregunta: ¿cuántas personas usted conoce de los 48 que tengan $130.000 ahorrados? Menos 2 de ellos. ¿A dónde da el ejemplo? El ejemplo lo da en nuestro libro, página número 8, Rescatando tu Futuro. Ahí le puede leer usted un poquito más y darse cuenta. Ahora, hablando de los intereses, ¿cuánto le gusta ganar dinero? Y sin trabajarlo. Imagínese uno durmiendo, haciendo los quehaceres, pero su dinero trabajando por usted. Pero y yo le hago la otra pregunta: ¿y dónde lo puso a invertir para que esté trabajando por usted? ¿Va? Ok, ¿cómo funciona? Usando, por supuesto, la tasa de intereses. Entonces, los intereses o tasa de retorno es el porcentaje de ganancia o pérdida neta en lo que son las inversiones a través del tiempo. Por ejemplo, si usted ganó $6 o se invirtió $100 y prácticamente se ganó 100, ¿cómo sería? Simplemente usted va a dividir la ganancia en el monto y eso sería lo que usted ganó. Mis $6 de ganancia, invertí los 100, igual 6% que fue la tasa de retorno, ¿verdad? Eso significa que entonces hay que poner, como dicen, ahorrar un poquito más para poder ganarle más. Ahora vamos a hablar de una que es buenísima, que muchas gentes no la entendemos o no la pasan en la escuela, pero la pasan, yo digo, tan rápido, porque a veces me ha tocado preguntarse a las jóvenes y le digo, cuando estabas en la escuela te hablaron de la regla de 72, ¿y qué cree que dicen? Pero sí la pasan, sí la pasan, aquí la pasan, sí, pero la pasan tan rápido. No, pero sí la pasan, en serio, es como lo que es la pasan tan rápido que como no es uno que a uno tampoco le interesa, entonces no es como los favoritos, pero que le enseñan, pero bien básico cómo funcionan los intereses, en serio. Si no, le vamos a contar a Dr. Dolly, de maestra de Harvard, pero sí lo pasan. Ya me van a decir, ¿en qué universidad la pasan? En high school le enseñan, chicos, nada más que hay que entender los intereses. Ok, ¿cómo funciona? Es una forma, como dicen, matemática. No se apure, en Honduras no le enseñan, porque hay cosas que le digo a los niños, es que ya no las enseñan, pero aquí sí le digo. Sí, en serio. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Recuerda usted la regla del 72 en el libro, que viene siendo las personas que ya lo leyeron? El que no lo ha leído, pues va a ser nuevo para ustedes. ¿Cómo funciona? Es calcular aproximadamente lo que son los intereses a través del tiempo de la fórmula. Simplemente el libro nos explica un poquito mejor y lo que dice es que dividimos el interés y eso va a ser en el 72 los años que el dinero se toma para doblarse. Por ejemplo, si fueron 4%, dividimos el 72 en 4, significa que cada 18 años el dinero se va a doblar. Pero si nosotros pensáramos, ¿cuántos 18 años tengo yo en la vida para esperar tanto tiempo? Y esto es un 4%. ¿Cuántos 18 cree que esperaría usted? Solo si tengo 18, dice dónde está Anthony. Solo si tengo 18, pues otros 18 es 36 y si lo pongo por 4, entonces serían 72, ¿correcto? Pero imagínense cuánto serían. Ahora, la ventaja es que no importa, ese es hablando de un 4, pero si lo ponemos en vehículos que pueda darnos más, entonces sucedería diferente. Por ejemplo, dice aquí, ¿qué sucede cuando yo tengo el 6 de tasa de retorno anual, el 8 o el 10? Y esos son los 3 ejemplos que vamos a ver. Por ejemplo, aquí, si fuera lo que es un 6%, quiere decir que lo vamos a dividir el 72 en 6, igual a 12, significa que cada 12 años su dinero se va a doblar. Ahora, asumiendo que un monto hoy en día, estamos hablando de hoy, un monto inicial de $10,000, ¿qué significa? Si lo pone a lo que son 6%, tiene que esperarse ¿cuántos años? 12 para que esos 10 se vuelvan ¿cuánto? 20, que se doblen prácticamente. Ahora, otros 12 años más tarde serían 24, ¿cuánto sería? 40. Y 12 años más tarde serían 36, ¿cuánto sería? 81. Ahora, ¿qué pasaría si en vez
de que fuera prácticamente el 6, ahora sería un 8. ¿Cuántos años sería? Cada 9 años su inversión se va a doblar. Entonces significa que cada 9 años, si usted empieza con 10,000, hoy en día en 9 años va a tener 20,000 prácticamente, lo voy a redondear para arriba, y a los 18 años después de hoy serían 39 para los 40, y a 27 años serían 80, y a los 36 años después de hoy serían 160. Claro, yo sé que algunos que tienen por ahí los 50, van a decir, yo no tengo 36 años para esperar, ¿no? Pero ya le dije antes cómo uno puede poner. ¿Qué significa? Le pongo, en vez de 10, le pongo ¿cuánto? 20, o lo que quiera acumular. Aquí, por ejemplo, si fuera un 10%, entonces 72 dividido en 10 quiere decir que cada 7.2, o sea, 7 años con 2 meses, mi inversión se va a doblar. Si pongo los 10,000, a los 7 años tengo 20, a los 15 tengo 42, lo volvemos un día para arriba, a los 22, 81, y a los 29, 160, y a los 36, ¿cuánto tengo? 310. ¿Cuánto fue mi ganancia ahí? Solo puse una sola vez. Si puse 10,000 hoy en día, y acá me dan en 36 meses, 310, ¿cuánto fue mi ganancia? Si yo le dijera que hoy en día usted ponga una inversión, pero se tiene que esperar 36 años y va a recibir 300,000, ¿cuánto lo haría? Dice, mejor démela en 6 meses, ¿va? Es una broma. Ok, entonces ahí es cuando uno se da cuenta y uno dice, es que tengo que trabajarlo con el dinero más el tiempo, pero también tiene que ponerle intereses. ¿Por qué? Porque intereses compuestos en este caso. ¿Por qué razón? Porque si lo pongo así nomás sin ganar intereses o que gane menos, entonces no me va a dar lo que yo tal vez pueda esperar o hacer las metas que pueda usted estar buscando, ¿verdad? Entonces es lo que significa cuando aplicamos la regla del 72 y por supuesto el interés compuesto. Como dije antes, si uno quiere doblar aquí, pues dobla la cantidad acá. Entonces eso me hace acelerar más mi proceso y no quiere decir que uno se tiene que quedar solo con los 600 o X cosas, porque si usted le pone 30, ¿cuánto sería, Bruno? 618,000. No, si le pone 30 acá, sería 3 veces aquí, sería casi el $1,000,000. Entonces, ¿qué significa? Si yo quiero mi $1,000,000, pues tengo que acumular un poquitito más o le doy un poquito más de tiempo. La ventaja es que Bruno tiene mucho tiempo para lograrlo. Como dice antes, que les decía la explicación del tiempo y el dinero, es que si usted aprovecha el tiempo, pues le va a sacar, como dicen, una buena ventaja. Si no, pues lo puede lamentar, ¿verdad? Ahora, las buenas preguntas. Y aquí van las buenas, ¿verdad? ¿Qué vamos a dar? Un pequeño, al que la diga buena. Yo digo, hay que hacer lo que están en Zoom, pues un poquito, como quien dice, para que se ponga alerta. Por eso lo estoy haciendo un poquito fan, como dicen, ¿verdad? Ahora, responda a la siguiente pregunta. Si usted coloca $100,000 en una cuenta garantizada, duplicarse, ¿es cero o es el otro? $100. Oh, $100. yo le dije 100,000. Lo bueno que usted está despierto, ¿ah? Es que tiene una coma en vez de un punto. Yo leí bien, ¿eh? Dice, si colocas $100 en una cuenta que garantiza duplicar tu dinero en 9 años, ¿cuál sería entonces la tasa de retorno? Sería A un 4, los de Zoom pueden escribirlo, B 50, el C 2 o el D 8. ¿Cuál sería? ¿D? El 8%, ¿no? Ok. Ok. Sí, solo queremos que estemos alerta. A mí me encanta lo que es esta alerta o el awareness. Segunda pregunta. Si usted no paga la deuda en alguna de sus tarjetas de crédito, escuche bien, se lo voy a volver a decir. Si usted no paga la tarjeta de crédito, alguna de sus deudas en la tarjeta de crédito y el interés es un 18%, ¿cuántos años le duplicaría esa deuda? Sería 2 años, A, B, 3 años, 4 años, C o la D. ¿Cuántos años serían? ¿Cada cuánto? Imagínese, si usted debe 10,000 y quiere decir que 4 años va a deber ¿cuánto?
Mejor ni le digo, ¿ah? Mejor asuste usted solito. Sería la C. Aquí viene, esta me gustó porque esta está en euros, ¿verdad? Utilizando la tabla anterior, una tasa del 10% de retorno, aproximadamente ¿cuánto dinero tendría usted después de 43 años? A, 100,000, B, 300, C, por estar al revés, para que estemos despiertos, 320,000, o D, arriba de 600,000. ¿Los de Zoom? Después de 43 años, utilizando el 10%, ¿cuánto sería? ¿Los de aquí cuánto dan? D, ¿quién más? Arriba de 600,000. Arriba de 600,000, ¿va? ¿Quién más? Ok, vamos bien, ¿verdad? Es D. Ok, ahora, al asesino silencioso, ¿va? Que este es uno de los que a veces no lo vemos, pero que sí que está ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo trabaja aquí en la fórmula del dinero o cómo me puede atrasar si no lo considero y si no lo pongo, como que dice, en una consideración para lo que es mi futuro, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ir un poquito atrás, a los 70, ¿verdad? Los que nacieron en el 2000 dijeron, ¿a dónde vamos a ir? Pues como el tiempo de la galaxia, ¿va? Vamos a ir a los 70, la película de regresar al tiempo, ¿va? Los 90 y los 2020, ¿va? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, el costo promedio de comprar lo que era una nueva casa, en los 70 será 23,000, en los 90 ¿cuánto? 123, pero vean el 2020, por eso es que está bien difícil. Ahora los chicos ya no quieren comprar casa, sino que quieren vivir en los condominios, ¿no? ¿Usted ha visto cómo ahora hay gente que opta por como no tener hijos y tener perrito, ¿va? Ese es otro cuento. Gasolina era en los 70 53 centavos, en los 90 1.15, en el 2020 ya queremos todos carros eléctricos, ¿va? Porque ya ni parar a poner gas queremos. La siguiente, barra de pan, ¿cuánto costaba? 25 centavos, en los 90 70 centavos y en el 2020 ¿cuánto? Y por eso dicen que el pan tiene mucho carbohidrato, ya va, pero que también subió el pobre. Salarios, en los 70 eran 9,400, los 90 ¿cuánto era? Y en los 2020, ¿cuánto es la diferencia? Casi no mucho, vea. De los salarios casi no subió, como quien dice, una consideración, pero vea la casa. Y usted dice, como que esos números tan raros, ¿no? Si ganan poco la gente, pero la casa está elevada, entonces ¿cómo van a pagar una casa? ¿Sí me explico? Por eso es que dicen que antes trabajaba el hombre y la mujer trabajaba en la casa, no es que no trabajaba, cuidaba a los niños, hacía todo el quehacer. Yo digo que el trabajo más grande es el de una casa, ¿va? Pero hoy en día, pues ya no podía solamente con un ingreso, por eso es que también la mujer, y después los hijos también tienen que trabajar, ¿va? Porque ya se hace mucha la deuda. Entonces, pero esa es la razón, ¿por qué? Porque a veces no entendemos, como dije antes, en el libro de Rescatando tu Futuro, pues sí dice en la página número 15 y explica bien cómo funciona lo que es el asesino silencioso. Asumiendo que la tasa de inflación es un 3%, pero aquí viene, por ejemplo, ¿qué compraría usted con $100 de hoy en los próximos 20 años? Por eso es la importancia de pensar, como dicen, ya fuimos para atrás, ¿no? Ahora vamos a ir para adelante con el tiempo, ¿ah? Entonces, a partir de hoy, en 5 años, esos $100, ¿cuánto costarían? 86. 20 años más tarde, ¿cuánto costaría? 116. Entonces, en otras palabras, tengo que ahorrar hoy en día el equivalente para decir que estoy ahorrando 100. ¿100 cuánto? 16. 10 años, ¿cuánto va a costar? 74. ¿Cuánto tengo que empezar a ahorrar? En 15 años, 156. Ahora, las personas, ojo, las personas que piensan y dicen, ¿cuánto me voy a retirar? Por eso la importancia de saber ciertos números. ¿Y cuál es una de ellas? Por eso cuando hacemos un análisis financiero siempre preguntamos, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuándo te gustaría retirarte? Entonces llegamos a un punto de un número que es la edad y el otro es con cuánto te gustaría retirarte. Entonces cuando hablamos aquí hace completamente sentido. ¿Por qué? Porque así me doy cuenta que si en 20 años se va a retirar esos $100 que hoy en día usted dice son 100, necesita acumular el equivalente de ¿cuánto?
181. ¿Para qué? Para que usted esté bien en 20 años más tarde. Ahora, ¿qué está haciendo el poder de la compra en sus $100? Pregunta. A, aumentando. B, disminuyendo. 3, permanece igual. Lo de Zoom. C, disminuyendo, que es el poder de compra. Lo que antes usted compraba con $100, por supuesto ya no lo puede comprar. Aquí va la otra preguntita, ¿verdad? Asumiendo una tasa de la inflación, como dice, 10 años, ¿verdad? Ahora, ya vimos que son 181 para poder tener el equivalente, los $100 de hoy. La pregunta de abajo dice, si usted comenzó con 100,000, ¿cuánto aumentaría en este monto con la inflación en 20 años? 88,000, o sea, asumiendo que usted va a ser 100,000, ¿verdad? En este caso. Entonces, B, 120 o C, 181. ¿Cuánto sería? Asumiendo que usted comenzó a ahorrar con $100,000. C, ¿ok? ¿Dónde son? C, ¿ok? ¿Quién da más o quién da menos? ¿Ok? ¿Ok? 181. Esto es asumiendo que usted empezó a ahorrar $100,000 hoy, va a tener 181,000. ¿Cuántos quieren empezar con 100? Ok. Perfecto. Ok. Sigamos la siguiente. Y hace la misma comparación, que es como dije, hablando de lo que es la inflación. Y la pregunta abajo dice, porque la ilustración es similar, de los $100, ¿cuánto, asumiendo, dice, ¿en qué se convertirían tus $100 en los próximos 20 años, verdad? ¿Cuánto va a necesitar usted para jubilarse en 20 años? Y luego, vea la siguiente pregunta, ¿cuánto necesitaría usted para después de jubilarse y tener, como quien dice, otros 20 años? En otra palabra, hay gente que solo se ocupa y dice, ¿me quiero jubilar cuándo? Pero la pregunta más grande que se debe de hacer es, después de allí, ¿cómo va a seguir viviendo? Si usted vive por los siguientes 20 años, asumiendo si fuera, ¿cuánto digo? ¿65? Si fuera de los 65 y viviría promedio otros 20 años, ¿a qué edad sería eso? Serían 85. Entonces la pregunta es, si esos 20 años después de los 65, ¿cómo los quiero vivir? Entonces, ¿cuándo me tengo que ocupar? No cuando llegue a los 65, sino ahorita que tiene lo que tiene, ¿va? Porque no le puedo decir los 25. Lo que tiene. ¿Por qué? Porque tiene que ocuparse prácticamente de ello. Ahora, la siguiente. Uno de mis temas que la verdad que a mí me fascina de alguna manera, hablar de los impuestos, porque yo digo, esta es una arma de verdad de dos filos. ¿En qué sentido? Si uno la sabe trabajar, le pone dinero a su bolsillo. Si no la sabe trabajar, va a llorar por ello, ¿verdad? Porque hay gente que cuando llega al final del tiempo de reportar los impuestos, ahí andan, como dicen, con la calle en la amargura, ¿va? ¿Por qué razón? Bueno, lo que le reciben, andan felices, ya pensando cómo se lo gastaron, y el que no, pues anda, como dicen, ay, me toca pagar. ¿Pero por qué? Porque no a veces entendemos cómo funciona. Por ejemplo, aquí, existen, dice, 3 categorías de tratamiento fiscal. ¿Qué significa? La primera, ¿cuál es? Impuestos ahora. Significa que cualquier ganancia de estas cuentas debe pagar impuestos, ¿cuándo? Cuando se cierra el año. Impuestos después, se refiere al dinero que se deposita en una cuenta antes de impuestos. Y ahorita vamos a ver cuáles son. Dinero sobre el que no se ha pagado los impuestos sobre la renta, pero pagará los impuestos después cuando usted lo retire. Estas cuentas también denominan de impuestos diferidos, pero existe otro que es el buenísimo, que es el buenísimo de Brión. Ventaja sobre los impuestos. Significa que por lo general no se paga impuesto cuando se retira el dinero de la cuenta. Se llama también como dinero después de impuestos, legalmente, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted ya pagó impuestos sobre ello. Entonces, la importancia de sí entender cómo funciona el sistema para tomar las ventajas. Y aquí donde vamos a ver cuáles son unos de los vehículos, cómo existe. Por ejemplo, si habláramos cuáles son las cuentas de ahorro o las cuentas de cheque, ¿pagan impuestos ahora o pagan después o pagan con ventaja? En la cuenta de ahorro le dan, como quien dice, descuentos en los impuestos. ¿Para que no? Entonces, ¿paga cuándo? Ahora. Los 401k, ¿cómo funciona? ¿Paga impuestos ahora, después o con ventajas? Después. Después.
Fondos mutuales. ¿Ese qué significa? Cuando uno pone el dinero a ahorrar, paga ahora, paga después o paga después. Ese lo paga cada vez que reporta los impuestos, que viene siendo cada año. Los Roth IRA, algunos que tal vez no están familiarizados con este plan, el viernes se va a estar hablando de ello. Este viene siendo uno que tiene ventajas de impuesto. ¿Por qué? Porque lo pagué, ya lo pagué en dinero que ya había pagado los impuestos, entonces me da la ventaja del 100% que no tenga yo que pagar impuestos después, ¿verdad? Entonces ahí tiene lo que son, como decimos, las ventajas de tenerlo. Aquí nos da una gráfica, por supuesto, más como decimos con colores, donde nos indica cómo funcionan. Por ejemplo, impuestos ahora, ¿cuáles serían? Las cuentas de cheque, los ahorros, los CDs, que son los certificados de depósito, fondos mutuales. Eso significa que son todos estos planes o vehículos, tenemos que pagar impuestos ahora. Impuestos diferidos son los 401k, que son a través de lo que son las empresas, o sea, los trabajos. Los 403b, que son las escuelas prácticamente, o los que trabajan para la ciudad también. Estos sí le dan ventaja, le dan diferidos, donde no los tengo que pagar cada año, pero cuando retire el dinero que se va a retirar, sí tiene que pagarlo, ¿verdad? Y por ejemplo, los planes IRA y las anualidades y por supuesto las pensiones, que hoy en día ya no las están dando, ¿verdad? Ventaja en los impuestos son los Roth IRA 529, que son los planes universitarios, y por supuesto cuando ya hablamos de lo que son los seguros de vida con ahorro y lo que son los planes de cuidados a largo plazo o de salud, que eso sí le permite tener ventaja de los impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿ese por qué no pagamos impuestos? Porque si usted ve aquí, en la pequeña, lo que ve más pequeño aquí de color púrpura, significa que pagamos antes los impuestos, pero en la inversión cuando estamos generando más, prácticamente ya no pagamos impuestos, porque ya pagamos los impuestos de entrada, ¿verdad? El IRA es bien simple, bien sencillo, usted paga impuestos de entrada o usted paga impuestos de salida, pero que los tiene que pagar, ¿verdad? Entonces es mejor pagar de entrada porque la contribución es menos, versus cuando es la salida porque ya hay una inversión todavía más grande. Aquí, por ejemplo, le dice la fórmula de la riqueza, ¿verdad? Si usted ahorra $100 y asumiendo que usted ganara un 4%, entonces, ¿qué significa? Usted tuvo una ganancia de 4%, pero si va a pagar impuestos, si fuera un 25% de estos $4, ¿cuánto sería? $1. Entonces, ¿cuánto le quedó neto? 103, pero ¿se acuerda del asesino silencioso? La inflación, 3%, ¿cuánto le quedó? $100. ¿Qué significa? Si usted está obteniendo menos del 4% de intereses, no, prácticamente solo le está ganando a lo que es la inflación. Yo a veces me preocupa cuando la gente tiene inversiones, a veces tiene dinero, en el banco y prácticamente está perdiendo. ¿Por qué? Porque la inflación está, como que dice, a través del tiempo. La persona va bien, alguien está trabajándole el dinero para beneficios a ellos, pero no para ellos mismos. Entonces, ¿usted está ganando o está perdiendo? La gente a veces, bueno, yo pienso que lo que ya sabemos no, ¿verdad? Y ahí es cuando uno dice qué es lo que en realidad estoy haciendo y qué puedo hacer para mejorar lo que ya estoy haciendo. Pregúntese, ¿verdad? Y esto usted contésteselo como que dice a conciencia, no para que otra persona, sino para uno, ¿verdad? ¿Qué significaría para el futuro de su familia el hecho de que usted cuente con suficiente dinero como para estar libre de preocupaciones financieras? O sea, imagínese, ¿cómo estaría usted más relajada sin a veces tener estrés financiero, sin pensar cómo va a pagar la renta y otro montón de cosas? Y yo a veces cuando veo a las mamás, a veces, lo digo esto con respeto, pero sí sé a veces, o sea, no es que uno es inconsciente, que a veces hay mamás que hasta le gritan a los niños por las frustraciones que tienen, y una parte a veces es por lo financiero, ¿no? Pensando cómo le van a hacer y muchas otras cosas. Y ahí es cuando este tipo de preguntas, si uno se las hace a conciencia, uno dice, wow, quiere decir que tengo que hacer algunos cambios y ajustarlos para que pueda tener una mejor vida para ustedes y para los hijos que tienen, ¿verdad? La siguiente pregunta, ¿qué significaría para el futuro de su familia que usted y sus hijos entiendan cómo funciona el dinero?
porque no solamente pensando en los adultos, sino en los niños. Por eso la parte de involucrar a los niños, hacer una estrategia financiera familiar. ¿Por qué? Porque los niños son parte fundamental de lo que pasa en una casa. Y a veces, como digo, por ellos hacemos muchas cosas, pero también a veces, desafortunadamente, los niños son bien afectados por situaciones a veces también de los padres, ¿verdad? Por eso es de hacerse siempre todas estas preguntas, pero a conciencia. Cualquiera que sea sus metas, corto, largo plazo, todo comienza por construir una base financiera sólida y comprender lo que decimos la fórmula del dinero. Nuestra meta más grande es que todos entendamos y aunque no entendamos, tengamos una base financiera. Porque si yo le digo al principio, yo solamente entendí la parte de lo que es la fórmula del dinero, porque uno piensa cómo va a disfrutar la vida, pero a veces si no tiene muchas responsabilidades, no piensa como que dice en tener esa base financiera. Pero cuando ya lo entendemos, es de nosotros ser responsables y poder hacerlo, tener su protección adecuada, no solamente por si la persona fallece prematuramente, pero también por si la persona llegase a pasar una dificultad. La otra, entender que si tengo deudas tengo que eliminarlas, o entender cómo funcionan para no caer y ayudar a otros a que no caigan en ellos. La siguiente es tener mi fondo de emergencia, siempre decimos entre 6 a 12 meses, y por supuesto entender cómo funciona la fórmula de la inversión. ¿Para qué? Para largo plazo sea más apropiado para mí, pero también para los que están alrededor de mí, no solamente pensando en uno o en la familia. Ahora, ¿cómo le enseñamos a las personas a crear su futuro? En otras palabras, usted puede ser financieramente independiente, solo tiene que tener, ¿qué dice? Un plan de acción. En otras palabras, tiene que tener una estrategia con un plan bien puesto para que usted lo pueda hacer. ¿Cuál sería la primera recomendación? Aumente su flujo de efectivo. Haga todo el dinero, pero oiga bien lo que dice, todo el dinero que pueda, mientras que tenga múltiples fuentes de ingreso, porque hay personas que le dicen, no, pero es que todo está buenísimo, pero ¿cómo le hago si no les gusta? ¿Ustedes han escuchado esa parte? Hay gente que dice, todo está bien, pero tengo más deudas que otra cosa. Pero también nosotros estamos hablando de que usted pregunte a la persona que lo invitó, hey, ¿cómo yo puedo tener lo que es otra fuente de ingreso prácticamente? Porque se puede obtener múltiples fuentes de ingreso, yo le garantizo que sí, ¿verdad? El siguiente, gaste menos, ahorre más. Entender el principio entre lo quiero y lo deseo. ¿Cuándo lo vamos a ver? Mañana. Entonces, ¿cuál vamos a entender? Lo que es gastar y lo que es ahorrar. ¿Cuándo debo de gastar? ¿Cuándo debo de ahorrar? Equilibre su presupuesto, aumente lo que son sus ahorros. La siguiente, reduzca lo que son sus deudas y responsabilidades. Usted puede vivir libre de deudas. Imagínese que usted pensara en este momento y dijera, de hoy en adelante, de hoy, sus hijos no van a conocer lo que son deudas. Pero sí, usted si le toca comprarle un carro, usted se lo va a comprar o usted va a hacer que se autofinancie ese carro. Porque esa es la otra, que nosotros a veces no entendemos que la gente puede autofinanciarse las cosas a través de sus propias cuentas de banco. O sea, que usted se puede convertir en el banco de sus propias finanzas. Ahora usted dice, ¿pero de qué está hablando? Hable con la persona que lo invitó y usted lo puede hacer. Y eso se lo digo, por supuesto, con experiencia a través de los 15 años que llevo ya acá, ¿verdad? El siguiente, aprenda cómo trabaja el dinero. Ya hablamos, no queremos trabajar por dinero. Bueno, si vamos a trabajar con lo que nos gusta, pero no por el dinero, pero vamos a poner que el dinero trabaje para nosotros. ¿En qué se va a convertir? Como dice aquí, ¿qué dice? Y yo le diría, conviértase en el mejor administrador personal de su propio dinero. El mejor, no simplemente uno que sepa más o menos cuánto es 2 más 2, sino uno que entienda cómo en realidad funciona, pero que usted lo ponga a trabajar. El siguiente, hablamos de tener lo que son sus metas, ¿qué? Claras. Tenga claras sus metas financieras, porque esta palabra clara es la que le va a dar la sabiduría para que usted tome las decisiones mejor y cómo pueda ponerlo. Construye una base financiera sólida. Eso lo vamos a ver el miércoles, por supuesto, en nuestra clase, y va a ver usted y darse cuenta, hey, ¿cuál es la base financiera que mejor me va o me conviene, o el vehículo financiero para tener su propio plan de vida?
viva por un propósito y construya un legado. Esta siempre a mí me gusta decirlo de la siguiente manera. Dejar herencias monetarias es buenísimo y es muy bueno, pero también la más importante es dejar un legado. ¿Qué es un legado? Son los principios básicos, los valores que uno deja. Y en este caso hablamos de los principios financieros, donde le enseñamos a los niños, por decir, o a los hijos, o a los que van a seguir las siguientes generaciones, que tomen mejores decisiones. En este caso, como estamos hablando de finanzas, financieramente hablando. Porque imagínense cómo sería. Usted le deja 5 o 10 millones de dólares a una persona, pero no tiene los principios básicos de finanzas. ¿Qué cree que va a pasar con ese dinero? Es como estaba escuchando los que hacen béisbol, hacen unos contratos por unos cuantos millones, especialmente los peloteros, ¿no? Pero después, ¿cómo terminan esta gente? No, ¿por qué? Porque no tienen la base o los principios de la buena administración y creen que, es más, lo malgastan todo, quedan peor, como lo que se gana en la lotería, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de la importancia de sí sembrar en las personas o cultivar en las personas lo que son los principios básicos, en este caso de finanzas. Adopte el cambio y espere, ¿el qué dice? El éxito. Cambie sus hábitos y espere el éxito. Y ese prácticamente es lo que le explicamos a las personas, donde nosotros sí podemos tomar decisiones, pero en este caso decisiones que nos convengan. La independencia financiera no es un sueño, siempre será una decisión. Acá abajo lo dice, la barrita, lo que están acá no se ve, lo que están en Zoom sí la ven, y yo siempre digo, para mí lo que es la independencia financiera, como dice, no es un sueño, siempre será una decisión. Y yo le diría esto, es como el amor. Usted decide, porque el amor es una decisión, usted decide qué hacer con ello, y prácticamente la independencia usted va a decidir en cómo lo va a aplicar y cómo lo va a hacer. Cerrando con un testimonio que tenemos acá, por supuesto, donde esta persona es una pareja y dice que ellos comenzaron a los 20 años y ellos pueden decir prácticamente que les tomó 20 años lograr lo que fue acumular su primer $1,000,000, y ellos saben y entienden que después de eso prácticamente que actualmente van a sentirse muy orgullosos, pero saben que lo pueden doblar todavía más rápido. Cuando yo estaba viendo el testimonio yo digo, nosotros en la comunidad latina, si usted, porque ellos son unos asiáticos prácticamente, y a veces creemos que solo por decir ciertas comunidades pueden lograr estas cosas, porque tienen los hábitos o tienen la disciplina para lograr, pero yo le puedo decir que a través de los 15 años que nosotros llevamos en esta campaña, nosotros también lo hemos podido hacer. No simplemente lo decimos, sino que también lo hemos podido lograr usando en práctica lo que son estos principios financieros, también prácticamente como ingresos, el millón, pero también ahorrando prácticamente y poniéndolo a invertir para que esto pueda ayudar a las siguientes también generaciones, ¿verdad? Solo usted puede dar los pasos hacia su futuro. Y como siempre decimos, aquí uno de los milagros más grandes que usted puede cambiar su futuro, tan solo como cambiando su manera de pensar. Y ya le expliqué, nuestra mente es un terreno prácticamente como un jardín, y lo quiero prácticamente dejar con eso. Después de hoy usted sabe cómo va a lucir su jardín, pero sobre todo qué tipo de flores usted va a cosechar. Como dicen, si no te gusta lo que es la cosecha, pues tiene uno que empezar a cambiar lo que es la siembra. Por supuesto, aquí tenemos nuestras páginas como WSP Latino, también tenemos una donde las personas pueden seguir en el caso de ver qué es lo que estamos logrando, más que todo como comunidad latina, ¿verdad? Porque también está la página de inglés, pero también tenemos como latinos, y estamos dando los testimonios de cómo le estamos ayudando a las personas a cumplir también sus metas. Aquí reúnase con la persona que lo invitó, y por supuesto le invitamos a que sea parte de una de las personas educadas financieramente, y que invite a personas para la siguiente clase. Mañana, como decimos, vamos a estar hablando cómo eliminar lo que son las deudas y cómo encontrar $100, $200, que la mayoría de gente cree que no tiene, pero que en realidad sí tiene, y que a veces los estamos malgastando. El miércoles prepárese protección adecuada prácticamente, y saber y entender, y como yo siempre digo, no deje que la gente le venda, sino que usted sea el que va a comprar. ¿Por qué? Porque usted ya va a estar educado y va a ver qué protección es la que usted necesita. Otro de los que siempre animamos a la gente es que tenga
tenga lo que decimos salud y riqueza. Entender que puedo tener las dos cosas, no solo una a la vez. El jueves vamos a estar hablando de cómo comprender lo que son las estrategias de acumular en efectivo, o sea, cómo puedo empezar, qué debo de hacer, qué es lo que tengo que considerar cuando voy a invertir, y por supuesto viernes a las 7 cómo completar lo que son las metas a largo plazo, como lo que son los planes universitarios, pero también cómo retirarme confortablemente. Y por supuesto le vamos a recomendar que se siente con la persona que lo invitó para hacer lo que es su estrategia financiera y prácticamente que pueda tomar decisiones que le puedan ayudar para lo que es su futuro financiero.